Voces en Contacto presenta La Entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. Voces en Contacto. Bienvenidos a su entrevista Voces en Contacto con Katy Ventura. Este es un espacio para analizar y comprender todo lo que está sucediendo en nuestro país. Hoy tenemos a dos invitados pero muy luchadores y grandes defensores de los derechos humanos, que es Samuel Ramírez del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción, y también tenemos a Alfredo Leiva de la Asociación Pro Búsqueda. Bienvenidos. Muchas gracias, un saludo a la radio audiencia y agradecerles por este espacio en el cual vamos a compartir desde ese trabajo en derechos humanos. Bueno, gracias también por la invitación y un saludo de parte de Movir, de todas las víctimas del régimen que estamos ahí luchando en defensa de sus derechos. Es un gusto para nosotros tenerlos a ustedes aquí, de compartir qué es lo que está sucediendo acerca de las violaciones a los derechos humanos e impunidad que tenemos a 32 años de la firma de los acuerdos de paz. También nosotros le damos un saludo a toda la audiencia de los 20 medios de comunicación que están asociados a ARPAS. Para iniciar este tema, queremos tocar algo que es muy importante. Si bien es cierto, el 16 de enero se cumplen y se conmemoran los 32 años de la firma de los acuerdos de paz, yo les pregunto, vamos a empezar con usted, Leiva, ¿qué significó para el país ponerle fin a esa guerra en 32 años que estamos? Significó mucho, significó incluso, y lo digo desde el ámbito de derecho y de defensa que hacen las madres víctimas del conflicto armado, significó una paz, aunque dolorosa, porque digamos no estaban sus seres queridos que fueron desaparecidos, pero significó un momento de silencio a las armas, un momento de poder pensar en volver a reconstruir sus sueños, de poder exigir justicia y verdad. ¿Por qué estos elementos? Porque interrumpieron sus proyectos de vida, un proyecto de vida que responde, digamos, a aquella pregunta: ¿qué pasará si este ser querido estuviera conmigo ahora? Entonces, los acuerdos de paz significó mucho, significó pensar en la libertad de cada uno y una, pensar en sus derechos como personas ciudadanas de este país, significó también de alguna forma ese sentido de reunificación familiar, porque el conflicto armado, digamos, les separó de una forma u otra, no fue una acción voluntaria de cada una de las personas, pero significó eso, significó también regresar a ese espacio de paz y de convivencia. Samuel, ¿usted qué opina? ¿Qué significó? Bueno, yo realmente soy un también veterano de guerra, bueno, excombatiente, porque veteranos son los de la Fuerza Armada. Bueno, para mí, francamente, fue algo, el mejor regalo quizás de nuestra vida. O sea, pasar 10 años en la clandestinidad, con un nombre falso, en la montaña, enfrentados a la dictadura las veces que fuera necesario. Para nosotros no habían vacaciones, no habían 31 de diciembre, Navidades, Semana Santa, y para nosotros los días eran iguales. Y, eh, y saber de que podíamos ya salir de los cerros libremente sin ser capturados o perseguidos, creo que quizás para nosotros fue la mayor alegría. La gente no lo entiende muy así. La gente quizás los que están más comprometidos con esos acuerdos, con la defensa, tal vez, y aquí el compañero lo ha dicho muy claramente, pero hay gente que no entiende la dimensión que significó esa firma de la paz. Eso significó el silencio de los fusiles, como lo dijo él. Bueno, ya había un cese de fuego cuando se firmó la paz, había un cese a los bombardeos, a las masacres, a la presencia militar en los frentes de guerra, y eso también fue una gran noticia para nosotros, pero ya esa firma de la paz el 31 de diciembre, porque fue el 31 de diciembre del 91 fue que se firmó el acuerdo de Chapultepec. Formalmente se hace el 16 de enero, pero nosotros ese día no dormíamos esperando esa firma, que se dijeran, se acuerda paralizar la guerra, silenciar los fusiles. Yo estaba en ese momento en Usulután, ahí nos tenían en un lugar que se llama Ángela Montano,
me recuerdo, unas lomas ahí. Y cuando escuchamos que se firmó la paz, bueno, comenzamos a disparar los fusiles de alegría, de que se había parado la guerra, que ya íbamos a ver a la familia, a ver a los lugares sin problema. Entonces creo que la gente que no entiende qué significó esa paz, creo yo que es importante hacer una campaña de conciencia. Hay que cuidar esta paz. Esta paz no fue un regalo, fue el producto de una lucha sangrienta. Bueno, aquí dictadura, tuvimos que luchar con una dictadura de más de 60 años, desde 1932, una masacre de 30.000 campesinos. Luego Monseñor Romero y una serie de asesinatos y con esa firma de la paz desmontamos esa dictadura, desmontamos los batallones élites, la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda, la Policía Nacional, todos esos cuerpos represivos que primero mataban a la gente y después investigaban. En la guerra no habían derechos humanos, no había Procuraduría de Derechos Humanos. Bueno, ahora hay, pero no, tampoco sirve para nada. Pero en esa época matar gente era como nada. Y creo que la firma de la paz sí fue un cambio, el inicio de una transformación muy profunda en este país. Samuel toca algo bastante importante y es el tema de la represión, ¿verdad? Lo que ustedes vivieron en esa época. Entonces, yo retomo, luego que ustedes tuvieron lo que esto significó, que fue una felicidad, ponerle alto, ¿verdad?, al fuego. Yo le pregunto, Alfredo, en ese momento había un abuso de poder y hoy nosotros tenemos abuso de poder. Históricamente ese país ha vivido 500 años de guerra, de impunidad. Digo esto porque desde la invasión española, la población salvadoreña ha tenido que luchar por sus derechos. Durante el conflicto armado, deberíamos de hacer un análisis de qué originó esta acción social, donde digamos la gente ya no aguantaba las condiciones en que vivían, la tierra, la salud, la educación, el empleo. Entonces, todas estas condiciones generaron que un pueblo se manifestara y lo hizo de una forma organizada, de una forma en la que no esperaba quizás recibir esa acción, digamos, beligerante de las armas, de ser atacados, de ser perseguidos, de ser asesinados. Y de alguna forma, digamos, esa impunidad estaba atentando ya contra la vida de muchas personas. ¿Qué pasa ahora? Esta impunidad sigue estando presente y sigue estando, curiosamente, cuando se firman los acuerdos de paz, hay una institución que nace para garantizar la seguridad de este país, como es la Policía Nacional Civil, donde debe de garantizarse la educación en derechos humanos a esta instancia para que no siga siendo un ente que vulnere esos derechos, cosa que en la actualidad podemos ver, y no lo digo solamente yo, lo dicen muchos espacios donde, digamos, el tema de derechos humanos es una preocupación colectiva, es una preocupación porque a día de hoy siguen atentando contra la vida de los jóvenes, siguen atentando contra la vida de aquellas mujeres y hombres que vivieron un conflicto armado, siguen atentando contra aquellas organizaciones que no es que señalamos a una persona en principal. Hay una instalación de la impunidad colectiva también que atenta contra la vida de las familias en este país. Y las vulneraciones a derechos humanos en estos últimos años se ha incrementado porque hay persecución, porque hay seguimiento, porque hay señalamiento sobre la labor que realizamos de alguna forma desde este espacio cívico, que bueno, por eso la ciudadanía tiene derechos y deberes. Entonces, es parte de la ciudadanía también velar porque esos derechos se cumplan. A mí me preocupa algo que decía relacionado a Samuel, las instancias que surgen a partir de la firma de los acuerdos de paz. La Procuraduría de Derechos Humanos, una instancia que tiene un papel preponderante en garantizar esos derechos humanos y que a la fecha podemos decir que hay una respuesta muy rotunda de qué lado está. Entonces, ¿Cómo puede clasificar o cómo puede calificar el papel de la Procuraduría en la defensa de los derechos humanos ahorita? en las últimas declaraciones, creo yo que la licenciada Raquel de Caballero dijo muy contundente en que en ese país no había vulneraciones a derechos humanos. Eso llama la atención porque, digamos, en las comunidades, Samuel lo sabe, hay un montón de preocupaciones en la población, principalmente en los jóvenes, que al día de hoy se siguen yendo de las comunidades porque tienen miedo de que vaya a llegar el régimen de sección, porque va a llegar un policía o un soldado y les va a llevar sin tener el derecho a un proceso
como la ley lo manda, o como la ley lo mandaba hasta hace poco, porque digamos, toda la construcción que ha habido de esta impunidad ahora en el Estado ha reformado las leyes a conveniencia de mantener esa misma impunidad. Entonces, las vulneraciones de derechos humanos del día de hoy continúan y muchas de las víctimas del conflicto armado siguen siendo ahora nuevamente víctimas. Retomamos el tema de la impunidad. Samuel, ¿hay impunidad en nuestro país en las violaciones? ¿Cuál es el papel que juega la impunidad en las violaciones a los derechos humanos? Y también, ¿tenemos impunidad histórica? Bueno, decir que el conflicto, ya voy a recordar un poco el pasado, el conflicto social que se creó en los 80 tuvo causas, que fue, como dije, la falta de espacios, de participación del pueblo. En esa época, aquí la dictadura, ellos decidían quién ganaba las elecciones, no era el pueblo, la decisión del pueblo quedaba en segundo plano. Ahí era el ejército quien decidía a quién llenar las urnas para que ganara. Y pues esa impunidad que usted me dice, desde esa época se mantiene, porque ahora vemos que los derechos humanos no valen en este país. Hay tanta impunidad. Vemos el mismo presidente de la República reconocer el margen de error del régimen de excepción, de las capturas, de las muertes en las cárceles, pero no corrige. No vemos a ningún custodio, a ningún policía, a ningún soldado enjuiciado, procesado por haber cometido un delito. O sea, la gente se muere y dice, no, son muertos naturales y no hay nada que investigar. Vemos el caso de militares involucrados en violaciones a menores, el caso de un oficial de la Marina allá en Usulután, acusado de que él extorsionaba a la gente diciéndole, mira, si no me entregas a tu hija, te voy a aplicar el régimen de excepción. Entonces, es terrible, pues. Entonces, significa que teníamos la razón. Cuando en la firma de la paz se dijo que el ejército, su papel tenía que ser limitado a cuidar el territorio de una amenaza extranjera y en caso de una catástrofe, una emergencia, un terremoto, para ir a ayudar, a auxiliar a las víctimas, pero no para la seguridad pública. Y se ha demostrado que los soldados no están preparados para eso porque no saben de derechos humanos. Por eso la policía también se le dio un criterio de que tenía que ser gente preparada académicamente, que supiera de derechos humanos. Y yo creo que hasta cierto punto se logró, pero ahora eso ya se distorsionó. Hoy la policía, dice el director, que hoy son los jueces de la calle. Un policía decide si una persona es culpable o no es culpable, si es capturado o no es capturado. Tenemos el caso de yo como movimiento de víctimas, pues atiendo mucha gente, casi las 24 horas. Nosotros no tenemos horario para atender a la gente. Son los domingos en la noche, en la mañana, porque la gente angustiada pide ayuda. Y una señora me dice, mire, mi hermano fue capturado porque el policía estaba enamorado de la mujer de él. Y el policía le dijo, mira, te voy a aplicar el régimen. Y lo capturó. Y ya tiene como 13 meses de estar preso. Y la compañera está ya acompañada con el policía. ¿Y quién dice nada por eso? ¿Quién desmiente al policía? Si ellos son los que mandan en este país. O sea, el régimen de excepción es un poder supremo donde ha dado luz verde para que para que aquella autoridad pueda violentar los derechos como se le ocurra. Como dijo el compañero, aquí no hay derechos humanos, no hay procesos judiciales transparentes, no hay derecho a una libre defensa, no hay, uno es capturado por una presunción, por una apariencia sin orden judicial. Entonces, aquí la impunidad ahorita es igual que en la dictadura, solo que ahora se disfraza un poco por la campaña mediática. Y sabe Bukele también que las redes sociales, creo que eso ayuda mucho también a desenmascarar bastante el régimen, porque ahora tenemos acceso a las redes sociales. Los medios de comunicación tradicionales ya no dan espacio al pueblo para que se pronuncie, pero ahora cada uno de nosotros tenemos un aparatito que lo podemos convertir en un medio masivo y de mucho poder. Entonces creo yo que eso también nos ayuda a denunciar con las víctimas. Nosotros como Movir tenemos 3 redes sociales, las tenemos saturadas de información, denuncias, y la gente me dice, mire, yo quiero denunciar la captura de mi familiar. Hace un par de meses tenía miedo de denunciar. Ahora ya agarró valor porque sabe que los abogados ni privados hacen el trabajo. Es la denuncia la que puede realmente detener a esta dictadura en potencia que tenemos en el país. Ok, gracias Samuel. Vamos a seguir retomando esto de la impunidad, las violaciones que tenemos a los derechos humanos,
Vamos a hacer un pequeño corte y usted siga pendiente de lo que tenemos que contarle. El informe de Reporteros Sin Fronteras sobre la clasificación mundial de la libertad de prensa 2022 establece que existe un caos informativo que favorece las noticias falsas y la propaganda. Los gobiernos controlan circuitos de desinformación impulsados principalmente en sus propios medios y en las redes sociales. El gobierno debe detener los ataques a la prensa internacional, nacional y comunitaria que devela sus negociaciones ilícitas con pandillas, los abusos de poder y los actos de corrupción. Un gobierno democrático debería transparentar sus acciones y rendir cuentas a la población. Las violaciones a derechos humanos ocurridas durante la guerra continúan en la impunidad. Las violaciones a derechos humanos ocurridas en la actualidad están en la impunidad. El saber que estamos bajo un régimen de excepción y que en este estado de excepción a nosotros no nos ha dado miedo, digamos, de enfrentar este poder, porque sabemos que hay poderes acá, ¿verdad? Si nos quedamos de brazos cruzados, van a terminar muriendo en la cárcel o van a seguir cometiéndose contra ellos más violaciones a derechos humanos. El Salvador no respeta el Estado de Derecho, no aplica justicia y protege a los hechores impunemente. Exigimos un Estado de Derecho que garantice justicia para las víctimas. Este es un mensaje de Tutela Legal, doctora María Julia Hernández. Voces en Contacto presenta La Entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. Voces en Contacto. Gracias por continuar con nosotros en este espacio, en esta entrevista que estamos compartiendo con Samuel Ramírez de Movir y también con Alfredo Leiva de la Asociación Pro Búsqueda. Tocábamos antes del corte que hay impunidad en nuestro país. Yo le pregunto a Alfredo, ¿y si hay impunidad, por qué se sigue permitiendo? Por ejemplo, ¿por qué no se abren los archivos militares? Bueno, nosotros como ProBúsqueda, digamos que atendemos víctimas por desaparición forzada durante el conflicto armado, que fueron niñas y niños entre las edades de un día de nacido hasta 11 años. Tenemos registros donde, digamos, incluso el ex ministro de Defensa Nacional, Munguía Payés, y otros ministros, digamos, reconocen que sí hubo un delito, que sí hubieron registros, que sí hay información que llevaba a cabo cada elemento de la Fuerza Armada y que, digamos, era la forma en que extraían estos niños y niñas de los diferentes operativos militares. Hay un elemento aquí importante y es que el Estado salvadoreño esa información no la va a facilitar y no la va a facilitar porque al final, digamos, también señala y de alguna forma se ven involucrados actores políticos y actores económicos. En ese sentido, los archivos de la Fuerza Armada siempre ha sido una exigencia de justicia por las víctimas y siempre se ha solicitado que por favor, si quieren colaborar con la justicia salvadoreña, ese es un paso importante para dar. Sin embargo, esta negación de justicia que existe a no, digamos, encaminar esta acción con el tema de los archivos militares, sigue siendo, digamos, un reto para las víctimas, porque al día de hoy estas personas están muriendo y las víctimas siguen muriendo por diferentes situaciones de salud, pero también porque esa desaparición forzada de ese ser querido ha tenido un impacto en diferentes situaciones. Digamos, el tema emocional, el tema psicosocial se vuelve sumamente delicado. Y yo creo que estos impactos de la desaparición forzada del conflicto armado y la negación de esta información que está seguramente en esos archivos sigue siendo un reto para estas familias. Ahora, con el régimen de sección, es una práctica que también se vuelve vinculante y de alguna forma, digamos, las entidades responsables de estos registros lo siguen ocultando, siguen negando esa acción que cometieron contra un pueblo civil, contra una familia que no estaba identificada como muchas veces se señala, pero digamos que la desaparición forzada fue un delito o es un delito continuo y que lastimosamente goza de un sistema de impunidad
donde la Fuerza Armada se ve involucrada y en la fecha esta repetición de violaciones a derechos humanos sigue siendo la misma práctica. ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué no se está enfrentando esta impunidad como debería de ser para darle una respuesta al Estado salvadoreño, Samuel? Bueno, la verdad que, bueno, Bukele ha jugado doble cara. Me recuerdo cuando él tomó el poder o estaba pronto a entrar a la presidencia, recibió incluso a las víctimas del conflicto armado en Alfombra Roja, donde les dijo que él iba a abrir los libros desde la A A la hasta Z. la Z, porque el gobierno anterior había abierto hasta la A a la S quizás. Entonces, significa que él quiso decir de que él iba a abrir toda la información, iba a disponer de toda la información secreta del Estado para que se conociera. ¿Y qué vemos ahora? Bueno, él mismo está ocultando, cambiando jueces. Entiendo que el juez del Mozote lo cambiaron para que no continuara con ese tema que era bien claro, pues, y habían nombres quizás de personas responsables. Entonces, hemos visto una protección a los militares, hemos visto también a Bukele una alianza con el sector militar. No tiene ninguna contradicción. Hay algún arreglo entre ellos de no sacar temas del pasado, ¿verdad? Y, pues creemos que es una persona muy farsante porque en el Mozote fue a decir de que los acuerdos de paz fueron una farsa, que los mancillaba. Bueno, quiso destruir también el monumento a los masacrados. Ahora quiere convertirlo en un centro turístico, olvidando que ese es un santuario de miles de personas que murieron ahí. Entonces, quiere ocultar la verdad, quiere ocultar lo que pasó durante la guerra, quiere borrar la memoria histórica y él dice que quiere escribir una nueva historia. Yo no sé qué historia quiera escribir Bukele con todo lo que está haciendo, quizás una historia de un poder absoluto donde la Asamblea responde a él, la Corte Suprema responde a él, la policía, la fiscalía. O sea, ahorita en este país no hay institución autónoma, independiente. Todo depende de la voz del mismo presidente de la República. Entonces creemos que difícilmente va a haber, vamos a saber la verdad. En este país sigue la impunidad más descaradamente que en otro momento porque él sí tiene el poder absoluto y no puede quejarse de que porque la oposición no me deja trabajar, él puede haber hecho todo lo que prometió en la campaña y no ha hecho nada. Con lo que dice, perdón, Ujú. con lo que dice Samuel es muy cierto y hay un ejemplo bien sencillo. Hay madres que han dado sus testimonios sobre los diferentes, digamos, operativos militares que sucedieron en los territorios y una de ellas, yo recuerdo una frase de ella que dice, yo volveré a tener paz hasta que me digan la verdad. Y esa verdad nunca ha llegado, aunque se firmaron los acuerdos de paz, pero sí generó un poco de resiliencia para poder buscar y exigir esa paz, que ahora nuevamente se le vuelve a negar. Y yo creo que hay un elemento importante que aquí debemos de rescatar. Los diferentes operativos militares dejaron muchas víctimas. Las prácticas de seguridad pública en este país ahora dejan nuevas víctimas, pero seguimos teniendo, por ejemplo, cuarteles militares que siguen haciendo remembranza honorífica de esos actores que fueron vulnerantes de derechos humanos en este país. Entonces, cuando él quiere escribir una nueva historia, a mí me llama la atención a qué historia se refiere y no sé con quién la va a escribir, si con la Fuerza Armada o con Nacional. Con respecto a eso, Alfredo, sabemos que en los años 70 y 80 los cuerpos de seguridad también, ¿verdad? Y la Fuerza Armada, ellos se vieron involucrados en cantidades de violaciones a los derechos humanos. Entonces, hoy, con lo que usted toca, la PNC y la Fuerza Armada son, o cómo los podíamos clasificar nosotros, si son los actores principales de violar derechos humanos. Es que es complicado. Y yo digo una repetición de actores, vuelven a ser lo mismo. Durante la década de los 60, 70, quienes cuidaban las urnas eran los cuerpos de seguridad del Estado. Ahora seguramente quienes van a cuidar las urnas en este año serán ellos, si es que me equivoco, ojalá así sea, y quienes garantizaban que el presidente continuara o fuese el de mayor interés para ellos era la Fuerza Armada. Entonces, esa alianza que existe, que dice Samuel, y que es muy cierto, esa alianza que existe
está garantizando esa parte. Y aquí no nos confundamos porque, digamos, la paz que ahora se dice tener con lo del régimen de sección, ¿paz para quién? O, por ejemplo, yo pregunto si la paz es únicamente para el área centro de este país, que es San Salvador, porque yo me pregunto si han ido a las comunidades a hablar con la gente. Bueno, Movir tiene registros de cientos de familias que al día de hoy siguen siendo vulneradas de derechos humanos por diferentes situaciones de detenciones arbitrarias, familias que siguen exigiendo, que quieren saber por lo menos dónde está su ser querido detenido. Entonces, lo mismo pasa con las madres que perdieron a sus hijos. Con esas violaciones que usted menciona, que nos dice Alfredo, Samuel, realmente hoy con el régimen de sección se está repitiendo lo que se vivió antes de los acuerdos de paz. Sí, o sea, la historia se repite, ¿verdad? Ahora el régimen de excepción, bueno, 22 meses nos tiene sometidos. Igual nos tuvo la dictadura de los 80 a puro ley marcial, estado de sitio, toque de queda, pero ahora es lo mismo, un régimen de excepción donde nos quita garantías. Hoy no tenemos garantías a defendernos. O sea, nuestros derechos son vulnerados en cualquier momento. Aquí la gente la captura. Bueno, tenemos el caso de, bueno, y curiosamente, hace bueno, una semana, menos de una semana, hay una ofensiva del régimen de presencia militar en las calles, policial, columnas de soldados en las calles. Yo he visto en la Troncal, en el centro de San Salvador, en la Sacamil, en la Montreal, en Soyapango, en muchos lugares, y más, no digamos en otros, bueno, en Chalatenango. Me han dicho que columnas de soldados con mochilas en el hombro, caminando desde San José de las Flores hasta Arcatao. ¿Qué significa eso? ¿Qué mensaje será? Amenaza. O sea, el régimen lo que está diciendo es decir, mira, aquí yo mando. Aquí ahí, si la gente no se somete a lo que el presidente dice, va a tener problemas. Lugares donde no ha habido amenazas de pandillas. Bueno, hemos tenido información hay unas islas, el Espíritu Santo, y otros lugares donde la gente dice que dormía con las puertas abiertas. No habían mareros, no habían pandilleros. Y se han llevado más de 30 jóvenes. Me pareciera que es una estrategia del régimen de obligar a la gente a huir del lugar para que empresarios que quieren construir complejos hoteleros puedan tomar control de esas tierras. Bueno, compañeros excombatientes les están amenazando en quitarles las tierras que les dieron durante la guerra, en la transferencia de tierra. O sea, hay una negación a los acuerdos de paz en todos los sentidos. Entonces, bueno, a los lisiados de guerra les han quitado también FOPROLIR, que es la institución que les daba la ayuda. Entonces, creemos que hay una situación muy lamentable y que nos debe llamar la atención. No podemos permitir que este régimen salga con las suyas, vulnere nuestros derechos y llamamos al pueblo pues a despertar. A mí me preocupa, últimamente hemos tenido varias capturas de líderes comunales que nada que ver con pandillas, un joven ahí de Guarjila, Chalatenango, director de una fundación, José Santos, fue capturado, una persona que la gente lo defiende porque lo conoce. Otro joven de Santa Marta, San Antonio, Victoria, capturado justo el 12 de enero de este mes, el viernes. Una pareja en Apopa capturada también en estos días, que a las 8 de la noche ellos iban con sus pupusas a comer con los niños a la casa, capturaron al papá y la mamá y los niños quedaron tirados en la calle a las 8 de la noche, hasta que llegó la abuela a recogerlos. Y así hemos visto muchos parejas que han sido capturados en la madrugada, en la noche, y los niños han quedado con los vecinos. O sea, qué terrible que el régimen no le importa la integridad física de los menores. Tenemos una primera dama gastando millones de dólares anunciando una ley creciendo con cariño, pero ¿para quién? Yo no veo los niños víctimas de estas personas capturadas que son atendidas psicológicamente. Hay niños que están con problemas muy severos emocionales y no hay ningún apoyo, no tienen ni qué comer. Movir a veces le toca andar gestionando ayuda para darle bolsas de alimentos a los niños. Entonces yo creo que es terrible lo que pasa en este país y sí estamos volviendo a la época del pasado
Por eso nosotros decimos en varias ocasiones, dictadura nunca más, porque ya vivimos una dictadura y una dictadura es lo más terrible. El pueblo no puede pronunciarse porque la respuesta del régimen es las balas. Y aquí Bukele solo falta que nos disparen. Bueno, Movir ha hecho unas marchas. Hicimos la marcha el 7 de julio, que fue los Juegos Centroamericanos. Y bueno, nosotros fuimos víctimas de persecución. Nos detuvieron cuando íbamos en la retirada ya después de la actividad. Nos pararon, nos pidieron los documentos, pero yo inmediatamente informé a los medios que nos tenían ahí en un lugar. Llegó un medio escrito y nos auxiliaron. Creo que por eso no nos capturaron. El 18 de noviembre, cuando fue Miss Universo, otro espectáculo para llamar la atención del mundo y decir que aquí no pasa nada. Miren, con tanquetas nos recibieron ahí llegando al Hotel Intercontinental. O sea, y eran madres, niños pidiendo la libertad de sus papás, personas inocentes. Entonces vemos que este régimen se prepara para la guerra. Está quitándole dinero a educación, a salud, a las alcaldías, le robó el dinero porque está fortaleciendo a la Fuerza Armada con equipos militares modernos y como que estuviéramos en guerra. Vamos a retomar el tema de los retrocesos que se han tenido y que ustedes los han mencionado, y también la persecución que han tenido personas defensoras de los derechos humanos. Nosotros nos vamos a ir a un pequeño corte. Las violaciones a derechos humanos ocurridas durante la guerra continúan en la impunidad. Las violaciones a derechos humanos ocurridas en la actualidad están en la impunidad. Hemos denunciado pues todo los atropellos que estamos recibiendo, por que en lugar de estar cumpliendo con la sentencia los están metiendo otros proyectos que no llevan el objetivo de la reparación, sino que van con el objetivo de hacer del Mozote un centro turístico, y nosotros dijimos, los pueden poner plata en la plaza, pero eso no va a respetar, no llena la cuestión de las víctimas, pues lo que las víctimas quieren, que es mantener la memoria de sus seres queridos. El Salvador no respeta el Estado de Derecho, no aplica justicia y protege a los hechores impunemente. Exigimos un Estado de Derecho que garantice justicia para las víctimas. Este es un mensaje de Tutela Legal, doctora María Julia Hernández. El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU establece que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. El gobierno debe detener los ataques a la prensa internacional, nacional y comunitaria que devela sus negociaciones ilícitas con pandillas, los abusos de poder y los actos de corrupción. Un gobierno democrático debería transparentar sus acciones y rendir cuentas a la población. Voces en Contacto presenta La Entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. Voces en Contacto. Gracias por continuar con nosotros en estos 20 medios de comunicación que están asociados a ARPAS y en esta entrevista Voces en Contacto. Y estamos hablando sobre los retrocesos y también la persecución que viven personas defensoras de los derechos humanos, y lo que tenemos en este contexto de los 32 años de la firma de los acuerdos de paz. A esos 32 años que vamos a conmemorar el 16 de enero, se le puso fin a una guerra. También se decía que lo que la gente y las comunidades vivían era un ambiente sin transparencia, violaciones a los derechos humanos, y entonces donde se dijo que se tenía que garantizar, ¿verdad? La integridad, la seguridad, la libertad de las personas. Y hoy yo les pregunto a ustedes, con este régimen de excepción que tenemos, ¿se estará viviendo algo similar? ¿Se están dando retrocesos en nuestro país, Alfredo? Bueno, los derechos humanos, yo decía hace unos días, es importante que este país, después de la finalización del conflicto armado, hubiese impulsado desde el Estado, yo no sé si una asignatura a través del Ministerio de Educación en Derechos Humanos.
porque es una acción, digamos, de todo ciudadano y ciudadana. De hecho, la Declaración Universal de Derechos Humanos nos lo dice. Entonces, haciendo esa referencia y haciendo también memoria de aquel momento donde las Naciones Unidas tuvo un papel importante en la firma de los acuerdos de paz, siento que el Estado salvadoreño tiene ciertos compromisos que a partir de ese momento tuvo que haber cumplido y a la fecha brilla en su ausencia. Pero el retroceso en derechos humanos en los últimos 2 años ha sido muy evidente. Evidente porque de la institucionalidad de este Estado, que debe de garantizar su defensa, su labor, donde el ciudadano y ciudadana debe de expresarse con libertad, debe hacer su trabajo en defensa, ya sea medio ambiente, mujeres, juventudes, memoria histórica, pueblos indígenas, todo ese trabajo importante que en las comunidades y que todo ciudadano realiza, debería de garantizarse su integridad, debería de garantizarse su libertad, su denuncia, porque al final somos ciudadanos que también tenemos un papel importante que desarrollar en este país. Ahora bien, este retroceso es muy evidente en redes sociales, por ejemplo. El ataque o la deslegitimización que se hace en redes sociales es sumamente delicada para toda aquella persona que hace este papel de defensa de derechos humanos o para aquella persona que se identifica que hace un trabajo en derechos humanos. Entonces, ¿qué pasa aquí? El discurso oficial desde el Estado también impacta en la ciudadanía, que empieza a aislar, a etiquetar, por supuesto, se empieza incluso a perseguir a aquellas personas que se identifican en ese ambiente de trabajo y a nosotros, por ejemplo, nos pasa con algunos eventos, digamos, donde tenemos campañas de defensa de derechos humanos o hablamos de derechos humanos y recibimos cientos de mensajes que atacan, van en contra o nos señalan que somos más de lo mismo y esas cuestiones. Este discurso que, digamos, desde hace rato viene atacando el periodismo, viene atacando la libertad de expresión, viene atacando la organización comunitaria, viene atacando la memoria histórica, porque pretende desmontar todos aquellos lugares simbólicos que representan un sentido para las víctimas del conflicto armado y que seguramente habrá necesidad de instalar otros lugares simbólicos o acciones simbólicas para las víctimas de hoy. De hecho, hay una frase que las madres acuñan bastante, que el conflicto armado, se supone que terminó y que empezó la paz, pero los derechos humanos no se ven por dónde van a continuar. Quiero cerrar diciendo de que los derechos humanos siempre han estado cuesta arriba, siempre ha sido una lucha continua para la persona que lo hace de forma organizada o individual, pero siempre se ven los frutos. Yo creo que fruto de los acuerdos de paz fue el haber mantenido una organización desde la sociedad civil y ahora seguiremos denunciando seguramente, espero yo, pero hay una necesidad de reorganizarse en las comunidades. El salvadoreño y la salvadoreña debe de conocer de derechos humanos y debe de conocer derechos humanos no porque alguien me lo dice, sino porque es una responsabilidad como ciudadano y ciudadana que tengo en este país. Samuel, ¿usted qué opina sobre los retrocesos a lo que se ha estado viviendo, violaciones a derechos humanos, poca transparencia a lo que tenemos ahorita en la actualidad? Bueno, la verdad que es lamentable. eh, Quizás los que anduvimos en ese conflicto armado, muchos dicen, no sirvió de nada esa lucha, esa sangre derramada, porque este ha venido a destruir todo. En un par de años ya desmanteló todo, destruyendo hasta los símbolos de reconciliación. ¿Qué malo tiene tener un símbolo de la reconciliación? Si la reconciliación tiene que ser de todos los días, de resolver los problemas sin llegar a un conflicto, pero ha ordenado borrar todo lo que tenga que ver con ese conflicto, porque Bukele dice que fue un pacto entre dos partidos, entre dos grupos, y que fue un negocio. O sea, se atreve a semejante afirmación. Entonces, los retrocesos es, por ejemplo, la PDH, pues la PDH es un cero a la izquierda, esa señora debería de renunciar, o sea, por dignidad, porque uno simplemente está defendiendo el régimen, no hace nada de lo que... Hoy que hay más violación a los derechos humanos, debería estar pronunciándose frecuentemente en los medios sobre las violaciones.
tenemos el tema de la militarización. Bueno, Bukele ha dicho que iba a contratar más militares. Yo creo que ya duplicó la cantidad de militares. En los acuerdos de paz se dejó claro que se tenía que reducir hasta una cantidad suficiente para cuidar el territorio, que eran como unos 15.000 efectivos militares. Creo que ahora ya tiene el doble. O sea, vamos otra vez a la época de la dictadura, que está fortaleciendo el ejército porque sabe que es el único que lo va a defender en algún momento determinado. Vemos también la Policía Nacional Civil desnaturalizada. Aquí incluso se especula que va a crear un cuerpo diferente a la Policía Nacional Civil que depende del ejército. Y todo puede ser. Entonces, creemos que, bueno, el Tribunal Supremo Electoral, antes era el Tribunal de Elecciones, no me recuerdo cómo era el nombre, pero era un tribunal totalmente sesgado al gobierno. Y lo que buscaron era que tuviera independencia. Ahora ya lo volvieron otra vez. Bueno, vemos la reelección que es totalmente ilegal, porque la Constitución lo dice como en 5 artículos, y el tribunal dice que no, que como la sala dice que sí, que ellos también no pueden oponerse, porque la sala también está recibiendo órdenes del presidente. Imagínense cómo estamos ahora. O sea, las causas del conflicto armado fue la concentración de poder, y ahora estamos volviendo a que una persona tiene el poder absoluto. Entonces, mire, hay una amenaza. Lamentablemente, los jóvenes ahora están, miren la Universidad Nacional, la única alma mater debería estar pronunciándose porque no quieren abrir la universidad para clases presenciales. Ahí todavía está militarizada. No quieren entregar los edificios que usaron durante los Juegos. Y la Universidad Nacional no le dan el presupuesto y nadie se pronuncia por eso. Todo está, la gente silenciada. Bukele ofreció 3 sedes de universidades nuevas y mire, se ha hecho ninguna, pero se enorgullece de tener el penal más lujoso de América Latina y más grande. Y los jóvenes, ¿qué les ofrecen a la juventud? Cárcel, persecución. No hay espacios recreativos de preparación, de emprendimiento. Significa que estos jóvenes, ¿a dónde van a ir a parar? Hay mucha decepción en los jóvenes y prefieren mejor irse del país. Eso me lo comentan a mí a diario. Entonces, vemos que los retrocesos son abismales, son terribles y si este hombre se reelige, no sé qué futuro le espera a este país. La corrupción ya no se diga, no hay transparencia. Aquí nadie sabe cuánto gasta el gobierno en el régimen de excepción, cuánto gastó en Miss Universo, dicen que gastó $100.000, $100 millones, pero ¿acaso era prioridad ese evento? La gente con un costo de la vida súper elevado, no come los 3 tiempos, desalojando a la gente que vende en la calle, que se está ganando la vida. Es, hay muchas cosas que señalar sobre lo que La pasa. tasa de vida también para los jóvenes ahora se vuelve complicada porque aquí nadie está hablando de desplazamiento forzado hacia Estados Unidos o otros países, incluso que en los últimos años ha incrementado y son jóvenes yéndose de comunidades. Bueno, en el área rural es complicado por lo que señala Samuel. El tema de seguir produciendo a través de las actividades agrícolas está complicado. La educación en las comunidades es un reto ahora para la parte docente porque sí hay docentes, pero no hay jóvenes o no hay estudiantes. Bueno, acaban de cerrar una escuela aquí cerquita en Mexicano, ¿verdad? Donde lo cerraron porque no hay estudiantes. Entonces, ¿cuáles son los retos que ahora nos esperan? Muchísimo. Y parte de ello, ya lo señala Samuel, es un trabajo que se tiene que hacer ya. Ok, tenemos un panorama bastante complicado. Tenemos 30 minutos, 30 segundos para cada uno para que ustedes puedan darle un mensaje final también a la población frente a esta conmemoración de un 16 de enero, que son los acuerdos de paz, y también frente al panorama que estamos viviendo. Si gusta, empezamos con Alfredo. Bueno, creo que los acuerdos de paz son para celebrar ese punto donde nos llaman a la reconciliación, una reconciliación que debe ser importante y que debe tener justicia, ¿verdad? Reparación para las víctimas y no más repetición de esta impunidad. Gracias, Alfredo. Samuel. Bueno, para firmar la paz tuvimos que vencer el miedo. Si hubiéramos tenido miedo, no hubiéramos logrado desmontar esa dictadura. Entonces creemos que ahora también tenemos que vencer el miedo. O sea, hay un dicho popular que dice que el poder está en el pueblo. Y si el pueblo quiere cambiar, va a cambiar este país. Estamos próximos a unas elecciones
donde la gente tiene que pensar bien ese voto, no dejarse llevar por el espejismo, por las luces, por la propaganda engañosa, que piense bien cómo vive en su comunidad. No, aquí no vale bibliotecas, aquí no vale Sur City, aquí no vale el Bitcoin, aquí no vale la ciudad Bitcoin ni nada de eso. Vean la realidad de este país. Muchísimas gracias también, Samuel. Gracias por haber compartido con nosotros este panorama que estamos viviendo en el país, también la conmemoración de los 32 años de los acuerdos de paz. Esto ha sido todo de la entrevista Voces en Contacto. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 6 p.m.